Bien, en este videotutorial te voy a explicar un circuito muy interesante que se va a encargar de regular el nivel de un depósito. Para ello voy a utilizar un circuito basado en un amplificador operacional funcionando como un comparador con histéresis, también llamado disparador de Smith. Muy interesante, no te lo pierdas. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, como siempre vamos a empezar viendo el circuito y analizando ese amplificador operacional, ¿vale? Nos damos cuenta de un detalle y es que tenemos unida la salida con la entrada no inversora y esto es una gran novedad porque siempre estábamos uniendo la salida con la entrada inversora y conseguimos así una realimentación negativa. De tal manera que la ganancia de todo el circuito dependía no del amplificador operacional, sino de los componentes que pusiéramos ahí en el exterior, resistencia, etc. Ahora, lo que vamos a conseguir con una realimentación positiva es que ese amplificador operacional esté siempre saturado, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es introducir una parte de la señal de salida y sumarla a la entrada, con lo cual aumentamos la entrada, aumentamos la salida y eso lleva a la saturación. Bien. ¿Cómo se analiza este circuito? Bien, como un comparador. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, muy importante, es que aquí siempre voy a tener o 12 o menos 12, si este amplificador operacional es del tipo rail to rail. Son amplificadores operacionales que a la salida da una tensión muy próxima a la de alimentación, ¿vale? La tensión de salida... Está claro, la tensión de salida del operacional, está claro que saturará a positivo si tengo más tensión en la entrada positiva que en la entrada negativa. ¿Vale? La entrada positiva es la tensión que tengo en este punto. Vamos a bautizar este punto porque va a ser muy importante como el punto G. ¿Vale? Ahí. Entonces, si la tensión en G, cuando el amplificador operacional está saturado, voy a representarlo así, está saturado a positivo, es mayor que la tensión que tengo ahí a la entrada, U sub E, pues estará saturado a positivo. ¿Y cuándo estará saturado a negativo? Bueno, vamos a ponerle así. ¿Cuándo estará saturado a negativo? Bien, pues cuando la tensión en G sea menor que la tensión en E. Y voy a poner así, ¿vale? Muy fácil. O sea que este va a funcionar como un comparador, sencillamente. Y lo que hay que tratar de conseguir es saber qué tensión tengo aquí, qué tensión tengo aquí y decidir qué tensión tengo a la salida. Así de fácil, Vamos a ver, entonces, fíjate, con este seguidor de tensión y este potenciómetro yo elijo la tensión que quiera tener en V sub R. O sea, de momento de esto me olvido y aquí considero que voy a tener una tensión que llamamos tensión de referencia, ¿vale? Luego aquí vamos a tener una tensión que va a decidir el amplificador operacional, por lo tanto este circuito me olvido porque esto es un circuito que lo único que hacemos es activar este transistor o no lo activarlo para que se excite este relé, se cierre y la motobomba pues va a hacer que entre agua al depósito. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que esta motobomba va a funcionar, va a llenar el depósito para mantenerlo entre dos valores, entre dos niveles, entre 4 metros y 3 metros. Disponemos aquí de un potenciómetro unido a una rueda, una polea, con una boya, un contrapeso, algo muy rudimentario, ¿vale? Para que lo entiendas, y este potenciómetro va a girar en función del nivel del depósito, ¿vale? Si el nivel del depósito es muy bajo, pues tendremos una tensión, que será este potenciómetro, el P1. Si el nivel del depósito es muy pequeño, tendríamos una tensión pequeña. Y si el nivel del depósito es grande, el agua sube,
pues tendríamos una tensión de entrada grande, ¿vale? Entonces lo que quiero conseguir es que esté entre 3 y 4 metros, que correspondería a una tensión aquí de entrada entre 6 y 7 voltios, ¿vale? Bien, vamos a analizar entonces este circuito, que sería el que llamamos comparador con histéresis o también disparador de Smith. Para su análisis empezamos de la siguiente manera. Siempre que tengáis amplificadores operacionales saturados, porque tengan realimentación positiva, consideráis inicialmente que está saturado a positivo. Saturado a positivo. O sea que la tensión que voy a tener en el punto G, con saturación positiva, ¿quién va a ser? Va a ser la tensión que tengas en esta resistencia más la tensión que tengas en el punto R. ¿Vale? Esa tensión, lógicamente, con respecto a masa. Bien, pues escribamos. Como estas dos resistencias están en serie, sabemos la tensión que hay en extremos de ellas, aplicamos la fórmula, que sería tensión que se va a repartir V sub A más menos VR. Esa es la tensión que tengo aquí. Si mido aquí con un voltímetro, estaríamos midiendo esa diferencia de potencial. Bien. Multiplicado por la resistencia R2 y partido de la suma de las dos. Entonces, lo que estoy determinando aquí es ni más ni menos que la tensión en R2, ¿vale? Y le tengo que sumar V sub R más V sub R. Y le tengo que sumar V sub R porque yo estoy calculando la tensión entre G y masa, ¿vale? Que será esta tensión más esta tensión. Bien. El amplificador operacional siempre seguirá saturado a positivo. Voy a representarlo aquí porque lo vas a entender perfectamente. Siempre vamos a dibujar aquí la tensión en A en función de la tensión de entrada. Y voy a situar este punto, la tensión en G, que es la que voy a comparar. La tensión en G es la que voy a comparar con la tensión de entrada. Por ejemplo, este valor, V sub G más. La tensión V sub G más, lo que valga esto, lo represento aquí. Y decimos, a ver, el amplificador operacional sigue saturado a positivo siempre que se cumpla que esta tensión sea mayor que esta tensión. ¿Sí o no? Siempre que aquí tengamos más tensión que aquí, sigue saturado a positivo. ¿Vale? Entonces, tensiones de entrada menores de este punto, es lo mismo que decir que siempre que la tensión de entrada sea menor que la tensión en G+. Lo mismo da que da lo mismo decir esto que decir esto. Bien. Entonces, fíjate, para tensiones de entrada menores, saturación positiva. Sería esta recta. Aquí una tensión de entrada negativa, va aumentando hasta que llega a este punto. Entonces, ¿qué va a ocurrir si esto aumenta y supera la tensión de G? Que automáticamente este va a bascular a saturación negativa. ¿Vale? Entonces, saturará cuando sea un pelín mayor de este valor. Entonces, cuando esté saturado a negativo, la tensión que tengo en G será la tensión de A. Cuando aquí tengamos menos 12 voltios, vamos a representarla así, menos la tensión R, todo lo mismo, por R2, partido de R1, más R2, más la tensión que tengo en R. Vale, perfecto. O sea, que ahora lo que tengo aquí será otro valor de la tensión en G que llamamos V sub G menos. Bien. ¿Dónde lo dibujamos? Vamos a considerarlo, por ejemplo, aquí, que será V sub G menos, lo que nos salga. Bien. Y ahora decimos, el amplificador operacional sigue
en saturación negativa siempre que se cumpla que ¿qué? Que la tensión de entrada sea mayor que la tensión que tengo en G con signo menos, ¿vale? O sea, fíjate esta otra condición. Siempre que la tensión de entrada sea mayor que la tensión que tengo en G, o sea, la tensión que tengo en G ahora es esta. Siempre que la tensión de entrada sea mayor que esta, sigue saturado positivo. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que si disminuye, otra vez bascula a saturación negativa. Entonces aquí tengo un ciclo, si lo observas, donde si está saturado a positivo y vengo aumentando la tensión de entrada, llegará un punto en que bascule. ¿Qué punto es este? Cuando la tensión de aquí sea mayor que aquí. Perdón, cuando la tensión del punto G sea menor que la tensión del punto E. O lo que es lo mismo, cuando esta tensión sea mayor que esta. Cuando la tensión de entrada sea mayor que este punto, bascula a negativo, ¿vale? Y ahora estoy en negativo. ¿Qué va a ocurrir? Que la tensión que tengo en G es este valor. La tensión en G es este valor. Si va disminuyendo la tensión de entrada, ¿qué me encuentro? Me encuentro que ahora basculará ahí. Cuando esta tensión sea menor que aquí, a positivo, ¿vale? Y tengo una curva con una histéresis. Esta diferencia, voy a llamarla así, incremento de H. ¿Cómo la calculo? Muy fácil. Esa diferencia, incremento de H, será la tensión en G cuando está saturado a positivo menos la tensión en G cuando está saturado a negativo. Si hacemos esta diferencia, fíjate que este valor se elimina. Fíjate, esta tensión son 12 voltios y esta tensión son menos 12 voltios. Factor común, porque estos dos términos son iguales, tendríamos R2, R1 más R2, y ahora hacemos la resta y sería VA más menos VR menos V sub A menos que es más VR. Entonces, esto y esto se elimina y me quedaría VA menos VA. Pero fíjate, VA son 12 voltios cuando satura positivo y VA menos son menos 12 voltios. Con este menos y este menos, entonces lo que me quedaría sería, el incremento sería 24, ¿vale? 24 que multiplica a R2 partido de R1 más R2. ¿Vale? Si quieres, podemos poner así, 2 veces VCC, que sería la alimentación, ¿vale? Y ese es el ancho de la histéresis, que puedo variar, importante, con estas resistencias, ¿vale? Con estas resistencias puedo variar la anchura de la histéresis. Bien, y otra cosa, otro punto muy interesante es el punto central. ¿Sí? La tensión que voy a tener ahí, que voy a llamar, por ejemplo, tensión en el punto medio. ¿Cuánto vale esa tensión? V sub M. Pues esa tensión valdría VG más, por ejemplo, menos la mitad del incremento de H, o VG menos más el incremento, más la mitad del incremento de V sub GH, como quieras, VG más menos un medio del incremento de H. Fíjate, si sustituimos, me quedaría VG más, que es VA positivo menos VR por R2 partido de R1 más R2 más VR menos un medio de esto, que sería VCC
R2, R1 más R2. Bien, para no lo liar mucho, vamos a resolver esto, ¿vale? Vamos a resolver esto. Bien, pues una vez que he operado eso, el resultado que me ha salido es este de aquí, ¿vale? Entonces, son dos ecuaciones muy importantes del regulador del comparador con histéresis, esta y esta, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver qué valores vamos a colocar, R1, R2 y VR, qué valor tengo que ajustar aquí, para conseguir que este punto y este punto es lo que me están pidiendo. Yo quiero que la bomba no funcione cuando el nivel suba por encima de los 6 voltios, es decir, este punto van a ser, perdón, los 7 voltios, este punto van a ser 7 voltios. Cuando suba por encima de 7 voltios, cuando suba por encima de 4 metros, la bomba se tiene que parar. Cuando baje por debajo de 3 metros, es decir, de 6 voltios que dé ese potenciómetro, la bomba tendrá que funcionar. Porque evidentemente, si aquí tengo una tensión positiva, este transistor va a funcionar. Lo voy a llevar a saturación, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, ¿no? Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la anchura de la histéresis? El ancho, 6, 7, 7 menos 6, 1 voltio, ¿vale? 2, VCC vale 12 voltios, la alimentación. R2, R1 más R2. Otra ecuación, el punto medio. ¿Cuánto es el punto medio? Entre 6 y 7, el punto medio, 6,5 voltios. V sub R, que no la conozco, R1 más R2. Muy fácil. Pero claro, tengo un problema. Tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas, VR, R1 y R2. ¿Qué hago? Pues doy valor a una. Y no me complico la vida. Doy valor a una y obtengo el resultado, ¿vale? Bien, al final me decanté por hacer lo siguiente. Mira, 7 menos 6, 1... 24 y ahora dividí arriba y abajo por R2. Al dividir por R2 esto me queda 1, al dividir por R2 me queda esto y al dividir por R2 me queda 1. ¿Vale? Operamos y me queda esta relación. ¿Vale? Sería R1 igual a 23 R2. Bien. Llevo esa relación y aquí sustituyo R1 por lo que vale, 23 R2, tal. R2 arriba y abajo queda 1, operamos y me quedaría esta tensión. O sea que finalmente tendríamos que ajustar este potenciómetro, colocar aquí un voltímetro y ajustar este potenciómetro para conseguir una tensión de 6,78. Y luego la relación de R1 y R2, bueno, pues podemos dar valores a R2. R2 le podemos dar 5K, ¿vale? Y R1 sería 5 por 23. 5 por 3, 15. 5 por 2, 19. 115K, ¿vale? Entonces esta sería el resultado final de este circuito, ¿sí? De este circuito comparador con histéresis, ¿vale? Ahora vamos a pasar a analizar el transistor. Aquí vamos a tener una tensión negativa, coloco el diodo para proteger la tensión base emisor, porque aquí tendríamos una tensión negativa de menos 12 voltios y a lo mejor el transistor no lo soporta. Por lo tanto, pongo este diodo que me va a conducir y me va a proteger el transistor, porque aquí voy a tener menos 0,7 voltios, 0,8 más o menos. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando ahora la tensión aquí sea de 12 voltios? Voy a borrar esto. Ya lo necesito y ahora pasamos a analizar el transistor. Mira, aquí voy a tener 12 voltios, ¿vale? ¿Qué corriente voy a tener por la base? ¿Cómo calcular esta corriente? El diodo no va a conducir, ¿eh? El diodo no va a conducir porque tenemos más, menos, hay una corriente por aquí y hay una corriente por aquí. El diodo estaría así. Bien. ¿Cómo calcular la corriente de base? Bueno, pues aquí es donde hacemos utilidad de los teoremas.
el famoso teorema de Thevenin, que tienes que conocer. Y voy a aplicar Thevenin a todo este mogollón, ¿vale? A todo este mogollón voy a aplicarle Thevenin. ¿Y qué tengo? Fíjate, tengo este circuito, 12 voltios, 6, 3, tensión que tengo aquí, divisor de tensión. La tensión que tengo, voy a llamar a este punto B, por ejemplo. La tensión que tengo en B sería la tensión de Thevenin, a circuito abierto, sería 12 por 3 partido de 3 más 6. Todo K, ¿vale? Y eso resulta 4, ¿no? 36 partido por 9, 4 voltios. 4 voltios, ¿vale? Y ahora calculamos la resistencia de Thevenin. Calculamos la resistencia de Thevenin. Esto lo anulamos y tengo 6K en paralelo con 3K. Entre aquí y aquí tengo estas dos resistencias. Fijaros, están unidas por aquí y están unidas por masa, ¿vale? Por lo tanto, la resistencia RB, resistencia de Thevenin, sería el paralelo de estas dos. Producto partido de la suma. Y esto es un valor conocido. 18 partido por 9, 2K. Perfecto. Bueno, pues nada, limpio esto. El diodo ya me lo quito. Y lo que tengo es una resistencia y una tensión de 4 voltios. Y 2K. ¿Vale? Corriente por la base, pues nada. La tensión de esta resistencia, ¿qué tensión tengo de esta resistencia? Pues los 4 menos los 0,7, 0,8 que tengamos en ese transistor. Y dividido de 2K. Y esto sale 1,65 miliamperios. ¿Vale? ¿Cuál es la corriente máxima que puede circular por este circuito del colector? ¿Cuál es la corriente máxima de colector? La corriente máxima de colector, fíjate, la corriente máxima de colector sería cuando ese transistor estuviera saturado, que sería 12 voltios menos la tensión colector-emisor de saturación de ese transistor, dividido de la resistencia del relé, que son 270 ohmios. 270 ohmios. Vamos a considerar que esta tensión de saturación sea, bueno, no sé, 0,3 voltios, 0,4, bueno, lo miras, en el datasheet del 2N22. ¿Y cuánto saldría eso, más o menos? 43 miliamperios. Vale, perfecto. Entonces, vamos a suponer que ese transistor está en la zona activa. Vamos a suponer que está en la zona activa. Suponemos el TR en activa. ¿Y qué tenemos? Que la corriente de colector sería beta veces la de base. ¿Cuánto vale la beta del transistor 2N2222? Bueno, pues lo de siempre. Hay un valor mínimo y un valor máximo. Yo voy a considerar una beta de 50, ¿vale? 50 por 1,65 y eso resulta 82,5 miliamperios. 82,5 miliamperios. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Que nosotros queremos que por aquí pasen 82,5 miliamperios, pero es imposible de que pasen eso. Como mucho pasarán 43. Por lo tanto, el transistor está saturado, que esa es nuestro objetivo. Que aquí tengamos una tensión pequeña para que prácticamente los 12 voltios aparezcan en extremos de la bobina del relé. Por tanto, siempre que tengamos el operacional saturado a positivo, conducirá el transistor, saturará, el relé se activará, se cierra y la fotobomba recibe los 230 voltios, que si es una fotobomba de 230 o de 120 o 125, la tensión que tengáis, ¿vale? Y de esta manera podemos controlar que la fotobomba funcione o no funcione. Bien, aquí tienes la simulación y como puedes observar he modificado algunos valores de los resistores, ya que en este caso el amplificador operacional que he utilizado es el 741, el cual como ves tiene una saturación de menos 11,1 voltios y como verás más adelante de más 11,1 voltios. Por lo tanto, como puedes ver en los cálculos, los resistores que voy a utilizar es de 10K y 212K.
mientras que la tensión de referencia va a ser de 6,81 voltios. Como estás viendo, el líquido del depósito tiene un nivel cuya tensión, como ves, está disminuyendo y está por encima del valor que corresponde para que la bomba se active. En este caso, como puedes observar, el relé está desactivado y los 12 voltios los tengo entre colector y emisor. La corriente que circula por la base es despreciable y tenemos una tensión en base emisor negativa. Por lo tanto, el diodo no conduce, base emisor, y el transistor está al corte. La tensión en el punto G, como ves, es de 6 voltios. Cuando la tensión va disminuyendo y disminuye por debajo de este valor de 6,01 voltios, vamos a ver que se está aproximando, se producirá el cambio de saturación y pasará a saturación positiva. Ahí está. Por lo tanto, como veis, el transistor se satura, la tensión en sus extremos colector emisor es de 54 milivoltios y el relé, como ves, cierra su contacto. Ahora la tensión que tienes en el punto G es de 7 voltios. Antes eran de 6, ahora es de 7. Y el amplificador operacional seguirá saturado a positivo mientras la tensión del punto G, que son 7 voltios, sea mayor que la tensión en la entrada negativa, que como estás viendo está aumentando ya que la bomba está funcionando y está llenando el depósito. Cuando llegue y supere los 7,01 voltios, se volverá a producir el cambio a saturación negativa y el transistor pasará al corte. Así de sencillo. Uno podría pensar que podríamos utilizar un comparador normal y corriente, sin histéresis, sin realimentación. El problema del comparador en un operacional, el problema de un comparador cuando lo tenemos así, comparamos así libremente, pones aquí una resistencia, un divisor de tensión, y aquí pones pues lo que teníamos, ¿no? Un potenciómetro, pis. Vale. Entonces, el problema de esto es que esta tensión de aquí, si oscila muy poco, aquí tendremos oscilaciones. ¿Vale? Este circuito vale para lo que vale. Para este caso no, porque necesitamos tener una histéresis, porque si no la bomba estaría arranca, paro, si es que el nivel estuviera oscilando ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí un consumo. Baja el depósito, arranca la bomba, vuelve a subir, para la bomba, vuelve a bajar, para la bomba. ¿Me entendéis, no? O sea que este circuito no lo puedo utilizar para estos casos. Siempre necesitamos un control. Este control se llama control on, off, con histéresis, banda muerta, como lo quieras llamar, ¿vale? Y se utiliza también en sistemas donde la variación de la variable sean lentas, ¿vale? Si no, tendríamos que ir a un control PI, como ya te expliqué el otro día. Sí, bueno, pues nada, espero que te haya gustado. Si te gustó, pues nada, no te cuesta ningún trabajo, darle por ahí al like, manita arriba y nos vemos en la próxima clase. Si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.